Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lorena Troncoso. Hoy con mi grupo vamos a presentar nuestro mapa conceptual que trata sobre la cicatrización, la fibrosis y la reparación de los tejidos. Para esto tenemos que dar una pequeña pincelada de lo que es el proceso inflamatorio, que consta con el reconocimiento, reclutamiento de los leucocitos, la eliminación de la anoxa, la regulación y la reparación. En el reconocimiento, ¿cierto? Tenemos las células centinelas, las cuales son los macrófagos, las células dendritas y también los mastocitos, que estas al hacer el reconocimiento de la zona donde se encuentra afectada por la noxa, el daño, liberan mediadores, que en esta ocasión son dos, que es la citosina y las aminas, proteínas importantes que vamos a nombrar más adelante. Luego seguimos con el reclutamiento de los leucocitos. Es donde en nuestro sistema, ¿cierto? Circulatorio se encuentran leucocitos, pero todos estos van, ¿cierto? A este lugar donde se encuentra la noxa. Luego de ello comenzamos con la eliminación de la noxa. Es aquí donde los leucocitos, ¿cierto? Trabajan para eliminar, ¿cierto? El microorganismo o el patógeno. Luego que sucede esto, comenzamos con la regulación, que es aquí donde la citosina juega un rol súper importante. ¿Por qué? Porque hace un recuento, ¿cierto? Un control de cuántas células nosotros necesitamos para poder cubrir, ¿cierto? Este lugar donde vamos a proseguir con nuestra reparación. Cuando llegamos a la reparación, tenemos dos caminos que elegir. eh, la inflamación aguda o también la inflamación crónica, ¿ya? Pero vamos a comenzar a explicar lo que es la inflamación aguda primero. Es aquí donde existe la fase de vascular, la fase celular y también el reparación de los tejidos. En la primera fase nos encontramos a la dilatación de los vasos sanguíneos. Es aquí donde aumenta, ¿cierto?, el radio de nuestros vasos sanguíneos para que así puedan llegar, ¿cierto?, por nuestro torrente sanguíneo una mayor cantidad de leucocitos a la zona afectada. Luego, el aumento de la permeabilidad, ¿cierto?, de los capilares. Es aquí donde eh, la sangre tiene que llegar, ¿cierto?, a todos nuestros tejidos. Por eso aumenta nuestra permeabilidad. Luego seguimos con las fases celular. Es aquí donde está la extravasación, que donde nuestros eh, capilares, ¿cierto? Nuestros vasos aumentan, ¿cierto? Pasa por ahí un flujo de sangre de menor velocidad, ¿cierto? De menor presión. La sangre pasa más lenta, ¿cierto? El flujo, para que así, en la parte donde se encuentra afectada, se está creando nuestra placa plaquetaria y así al pasar lento el flujo, no corremos el riesgo, de, ¿cierto?, de que pueda pasar a llevar esta placa y llevársela en nuestro torrente. ¿Ya? Luego pasamos a la quimiostaxis. Es aquí donde la citosina nuevamente y la quimiosina juegan el rol importante de la activación de los leucocitos. ¿Ya? Y esto se puede mover según la gradiente de concentración. Luego la fagocitosis, donde se activan los fagocitos para poder, ¿cierto?, ir a trabajar al lugar afectado donde ya estuvo la noxa. Luego seguimos con la reparación del tejido, ¿ya? Que eso consta de la inflamación, proliferación y, y la remodelación. En la inflamación tenemos la lesión tisular, también la llamada de las células inmunológicas y también la eliminación, ¿cierto?, total del patógeno que se encontraba. Luego de la proliferación, seguimos con los fibroblastos, que es aquí donde se crea una gran producción de colágeno. Y la formación de la matriz extracelular, ¿cierto?, del tejido afectado. Luego seguimos con la remodelación, donde hacemos un fortalecimiento del tejido y una producción, ¿cierto?, para crear la cicatrización. La cicatrización tenemos dos tipos, que es la superficial y la profunda. La superficial es aquella cicatrización visible que podemos ver que son de tejidos externos. Y la profunda es aquel
que son de tejidos internos y órganos internos que no son visibles, ¿ya? Es una cicatrización interna. Y esta tiene tres intenciones. Por primera intención, quiere decir que tenemos una cicatrización en la cual está limpia, libre de microorganismos. A diferencia, por segunda intención, que se encuentra, ¿cierto? Esta reparación, ya esta cicatrización, pero se encuentra con un patógeno o un microorganismo, ¿cierto? Que hace que se lentezca esta cicatrización. Pero también tenemos de tercera intención, donde es un poco de ambas, es mixta. Por tercera intención quiere decir que tenemos, ¿cierto? Una creación de la cicatrización, pero se encuentra limpia y en una zona también se podría encontrar con un patógeno, pero que no afecta finalmente la cicatrización, no afecta el cierre, ¿cierto? De nuestra cicatriz. Luego seguimos con la segunda parte, que es la inflamación crónica, que es aquí una respuesta inflamatoria, una liberación de citocinas inflamatorias para hacer los factores del crecimiento. Es aquí donde está la activación de los fibroblastos que hace una producción excesiva de colágeno. Es la producción de la matriz extracelular y una acumulación del tejido cicatrizal. En la alteración es la alteración, ¿cierto?, de la forma del tejido, que ya cuando hay una alteración, ¿cierto?, del tejido, nosotros le podríamos llamar fibrosis. Es aquí donde se crean, ¿cierto?, en esta forma crónica, los nuevos vasos para poder irrigar y nutrir, ¿cierto?, este lugar que se encuentra con una inflamación constante, irreversible. ¿Ya? Se crean estos vasos para nutrir, ¿cierto? E irrigar, y también así aumenta en el cuerpo nuestro umbral del dolor, porque como va a ser constante, nuestro cuerpo se adapta, ¿cierto? Hay una zona de adaptación, ¿cierto? Es la pérdida de función del órgano por exceso del depósito del colágeno sobre el tejido o un órgano durante el proceso inflamatorio que es crónico. Bueno, acá, profesor, explicamos, ¿cierto?, el paso a paso de nuestros temas, de la cicatrización, de la reparación del tejido tisular y también de la fibrosis. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.